Cada año nacen en promedio 30 niños con fibrosis quística en Chile, pero como podemos detectar esta enfermedad para realizar un tratamiento a tiempo, hay muchas dudas al respecto. Queremos conversar sobre estos temas, es por eso que nos acompaña la doctora Malena Cohen, quien es especialista en fibrosis quística, además atiende en el Hospital Adasa de Jerusalén. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en esta visita a nuestro país, además. Muchas gracias. Me gustaría primero que nos comentara sobre esta enfermedad, de qué se trata. Acá en Chile se logró una mayor sensibilidad sobre el tema a raíz del caso de Valentina Maureira, una niña que llegó a pedir la eutanasia a la propia presidenta Michelle Bachelet debido a los rigores a lo que le provocaba esta enfermedad. Ahí podemos conocer un poco más, pero probablemente no es tanto lo que se sabe. Me gustaría que partiéramos por eso, por definir qué es la fibrosis quística. Bueno, la enfermedad fibrosis quística es la enfermedad genética crónica letal más frecuente en la raza blanca. Se manifiesta en la mayoría de los pacientes a partir del nacimiento. Los síntomas clásicos principalmente son gastrointestinales al nacer. Los bebés no aumentan bien de peso, más adelante se desarrolla la parte pulmonar, los problemas respiratorios, tienen infecciones respiratorias a repetición. Y bueno, y es así como, de acuerdo a las mutaciones y a la gravedad de la enfermedad, con el correr de los primeros meses ya se va manifestando en la mayoría de los pacientes la enfermedad. ¿Es difícil detectarlo ahí al inicio con esos síntomas? Y bueno, lo principal es justamente el alto índice de sospecha que debe haber en estos pacientes. Cuando no se sospecha y no se conoce, por eso está la importancia de poder difundirla. Muchas veces los pacientes no son diagnosticados a tiempo y el problema, el inconveniente de estos pacientes es que a medida que avanza el tiempo, si no son detectados a tiempo, la enfermedad puede avanzar y cada vez se desarrolla en forma más grave. Ya, o sea, ahí es fundamental la detección precoz, el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Exacto. Y luego, ¿cómo lo van haciendo tanto el paciente como las familias para ir enfrentando esta enfermedad? ¿Qué es lo que va pasando en los organismos? ¿Con qué se van encontrando? Bueno, lo fundamental es saber que desde el momento que el paciente es diagnosticado, que generalmente es en los primeros meses de vida, tiene que tener un acompañamiento de alguna manera de todo un equipo multidisciplinario, un equipo médico con experiencia en la enfermedad, que está basado principalmente en médicos, enfermera especialista, kinesioterapia, nutricionista, gastroenterólogos y demás. Y bueno, acompañamos a los chicos desde el momento que son diagnosticados. La enfermedad es una enfermedad crónica, o sea, el bebé nace con la enfermedad y la enfermedad no se cura. En principio la tiene toda la vida y toda la vida tiene que ir recibiendo todo este tipo de tratamientos que son bastante intensivos. Que se basan principalmente en drogas, o sea, en medicación por boca, nebulizaciones a diario, kinesioterapia, deporte. Sí, en el caso ahí de Valentina Maureira, ella misma iba contando, pudimos conocer un poco más de su historia, de que tuvo que pasar mucho tiempo también en el hospital, teniendo que enfrentar esta enfermedad. ¿Qué tan difícil es poder vivir con esto? ¿Qué se hace necesario para que también sea menos complicado para los pacientes enfrentar esta fibrosis quística? Yo creo que la clave está, una, en diagnosticarla a tiempo, y la segunda es tener constancia en el tratamiento y poder recibir todos los tratamientos. Creo que desde el momento que se reciben los tratamientos, antes de que la enfermedad se agrave, la calidad de vida de los pacientes mejora. Si bien tienen que recibir bastante tratamiento y es intensivo, pero al sentirse bien, progresan bien y tienen menos dificultades, menos internaciones, menos recaídas, menos exacerbaciones, como lo llamamos nosotros, y la calidad de vida del paciente es mucho mejor. Si bien tienen que tener este tratamiento intensivo, pero pueden hacer una vida prácticamente normal. Yo no sé si ha podido conocer algo más en esta visita de cómo está funcionando el tema acá en nuestro país. Lo digo porque aparecía también ahí una cifra de lo que se refiere a la sobrevida, cuántos años puede vivir una persona con esta enfermedad. Y acá en Chile se da una cifra cercana a los 30 años, mientras en Europa es hasta los 55. Así Entonces es. hay diferencias ahí, supongo yo, en lo que tiene que ver con el tratamiento, con cómo se va tratando cada día esta enfermedad. ¿Cómo estamos acá? Claro, tiene que ver con el tratamiento y justamente con lo que hablábamos recién, con el tratamiento, con el diagnóstico precoz.
precos. En Chile, si bien la sobrevida no es tan alta como quisiéramos, como es en otros centros y que se puede, en Europa, por lo menos viendo lo que pasa en Europa. Pero hay que tener en cuenta también que en Chile, alrededor de los años 90, la sobrevida no pasaba los 12 o 15 años. O sea que sí hubo una mejoría. Por supuesto hay mucho para mejorar, pero sí hay que reconocer que hubo una mejoría, y esto tiene que ver con un poco más la concientización del público, en poder diagnosticar a tiempo, la parte médica que fue mejorando, y todo este tema de que la medicación, que los pacientes tienen acceso a la medicación. Sí, se ha ido avanzando, pero desde esa misma lógica, ¿esa medicación qué tan cara es? ¿Implica muchos medicamentos diariamente? La medicación es cara, implica muchos medicamentos, pero hay que tener en cuenta, si tenemos la parte económica en cuenta, hay que saber que si el paciente está más grave, la enfermedad está más avanzada, los gastos que significan son mucho mayores que en los pacientes que no están tan graves con enfermedad avanzada. Por lo tanto, conviene invertir en estos primeros años, por supuesto, para el paciente, para mejorar su sobrevida, pero también como para que los gastos más adelante no sean tan grandes, en internaciones, en medicación costosa, llegado el caso del trasplante y demás. Por eso es que vale la pena invertir todo el tratamiento preventivo, que incluye todas estas drogas de las que hablábamos, desde los primeros meses de vida. Sí, ahí estamos hablando de lo estrictamente médico. ¿Qué pasa con la familia, con los padres que también van acompañando al paciente en todo este proceso? ¿Cuál debiera ser la actitud de ellos? ¿Cuáles son las recomendaciones que se le puede dar también a la familia? Bueno, la familia, por supuesto, nosotros tratamos desde el momento que tratamos un paciente, un chico con una enfermedad crónica, tenemos que tener en cuenta en qué ámbito vive el paciente, cómo son los padres, cuáles son los trabajos de los padres, si pueden realmente, cuando el paciente se agrava, muchas veces si se tiene que internar, o alguno de los papás tiene que quedarse con el chico y no ir a trabajar, y se pierden días de trabajo. Por eso justamente tratamos de evitar todas estas recaídas y todas estas internaciones, previniendo con la medicación adecuada, la medicación a diario. Ya, pero fundamental ahí el rol de ir acompañando a ese paciente. Es algo en lo que se van a tener que involucrar desde que se detecta esta patología. Ahora, ¿qué pasa con tratamientos que se están estudiando, investigaciones? ¿Hay esperanza también de que pueda mejorar el modo de tratar esta enfermedad a futuro? Sí, hay muchos estudios que se están haciendo al mismo tiempo en varios lugares en el mundo. Nosotros en Israel, en el Hospital Hadassah, somos parte de varios de estos estudios. Son estudios genéticos, se están probando drogas que están destinadas específicamente a ciertas mutaciones. Ya hay en el mercado drogas de este tipo y están funcionando bien, con muy buenos resultados. El problema son los altos costos. Pero los resultados son muy buenos, y a medida que van avanzando y van apareciendo nuevas drogas y más competencia, se supone que en los próximos años también debería ser más accesible a los pacientes. Pero sin llegar a los tratamientos tan caros, yo creo que hay otros tratamientos que sí son convenientes dar desde los primeros estadios, cuando el paciente todavía es asintomático, como para prevenir el deterioro de la enfermedad pulmonar. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, una de las ideas es que las guías que existen, por ejemplo, hablando del caso de Chile, las guías están un poco atrasadas, o sea, no están actualizadas como en los guías centros. En el sentido de los protocolos a seguir. Guías de protocolos, exactamente. Entonces, si bien están muy avanzados y tienen la medicación, hay algunas cosas que hay que corregir. Estamos viendo con los doctores especialistas en el tema de fibrosis quística, de ver cómo se puede cambiar. ¿Y referido ahí a qué específicamente? ¿A la primera etapa? Claro, desde las primeras etapas. Por ejemplo, por dar un ejemplo, la droga Viscosime, que es una de las drogas que sirve como para hacer las secreciones de los pacientes, este moco que se pega a los pulmones más fluido, que lo puedan eliminar de una forma más efectiva, se da en todas las guías a nivel mundial, figura que hay que darlo una vez al día. Y bueno, las guías anteriores que en Chile, que están basadas en un trabajo que hubo hace unos años,
y yo creo que por una cuestión económica se decidió que se da una vez cada 2 días y no todos los días. Mientras que eso en puede todo el mundo una diferencia importante en el tratamiento. Exactamente. Incluso nosotros en pacientes que están con enfermedad más avanzada o que están con una exacerbación pulmonar, lo damos 2 veces al día, que si bien implica un costo más alto, pero el paciente mejora y sale mucho más rápido del cuadro agudo y bueno, y a largo plazo creemos que eso es lo que lo ayuda. Pero probablemente tiene que ver con un tema de recursos. Exactamente. Encima en este país donde hay todo un tema con el precio de los medicamentos, que están hay una crítica ahí porque son muy elevados, tal vez eso es, pero como bien dice usted, puede marcar una diferencia importante en el modo de enfrentar la enfermedad y cómo puede avanzar el paciente con ello. Y disminuir los costos a largo plazo, porque si el paciente llega a la edad adulta en un estado mucho mejor, entonces, como decíamos antes, menos internaciones, menos medicaciones endovenosas que a veces son caras, menos bacterias resistentes y demás. O sea, conviene mucho más atacar el tema en una primera etapa. Muchísimas gracias por acompañarnos acá esta tarde y por ayudarnos a entender y a conocer un poco más sobre esta enfermedad. Bueno.